Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos de nueva cuenta a Casa Toluca del Colegio Mexiquense. Damos la más cordial bienvenida al doctor Rodolfo García del Castillo, nuestro conferenciante magistral del día de hoy, que abordará el tema del municipio mexicano en el siglo XXI. Agradezco la presencia de la doctora Adi Carrera, quien fungirá como comentarista de la conferencia que hoy se imparte. Doy también la más cordial bienvenida a todos los representantes de las instituciones que hoy nos acompañan, del Instituto de Administración Pública del Estado de México, la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, obviamente a nuestro primer presidente, al presidente fundador del Colegio Mexiquense, don Omar, bienvenido, don Eduardo, a nuestro coordinador de investigación y al secretario general del Colegio Mexiquense, sean bienvenidos. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Agradezco también la presencia del doctor Carlos Brambila. Muchísimas gracias, don Carlos, gracias por acompañarnos. Esta conferencia se enmarca dentro de las actividades que se realizan en el Seminario de Instituciones, Sociedad Civil y Desarrollo, instituciones y desarrollo, y buscamos básicamente que a través de actividades como esta, pues se refrende y se refuerce aquello que ha venido siendo parte fundamental de la actividad académica del Colegio Mexiquense. Esto es el estudio del municipio. En este sentido, contar el día de hoy con la presencia del doctor Rodolfo García del Castillo, es un acto sin lugar a dudas de gran relevancia. Comentábamos hace un momento, un poco entre broma y un poco en serio, que tuve la oportunidad de escuchar al doctor Rodolfo García del Castillo hace varios años, cuando tuve la oportunidad de estudiar la maestría en el Colegio Mexiquense. En aquel momento se organizó un ciclo de conferencias en el que participó el doctor García del Castillo, participó José Mejía Lira, participó el doctor Enrique Cabrero, Adrián Moreno Mata, en fin, destacados estudiosos del municipio que hicieron escuela y que finalmente comentamos, por eso decía que entre serio y en broma, que lo que antes o lo que ahora se puede considerar historia, ahora se puede considerar parte de la biografía de quienes han estudiado al municipio por varios años. Entonces, nos da mucho gusto, Rodolfo, tenerte de nuevo aquí en el Colegio Mexiquense. Quiero comentarte también que esta actividad se enmarca dentro de los festejos del 27 aniversario de nuestra institución. Nuestro colegio cumple años el 1 de octubre. Y lo que hemos tratado de hacer es que el mes de octubre completo se distinga precisamente por una cantidad de actividades de corte académico, pues que permitan significarlo en este sentido como el mes en el que el Colegio Mexiquense se vuelca hacia la sociedad. En ese sentido te damos la más cordial bienvenida, Rodolfo, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Y sin más preámbulo, cedería el uso de la palabra al doctor Rodolfo García del Castillo, para quien pido un fuerte aplauso. Por sí. Y solamente, quisiera compartir con ustedes algunos datos curriculares del doctor Rodolfo García del Castillo antes de cederle el uso de la palabra. Obtuvo la licenciatura en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, es maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y es doctor en Estudios Organizacionales por la UAM Iztapalapa. Tiene una estancia doctoral en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal y una especialidad en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de España. Se ha desempeñado como profesor investigador del CIDE, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guanajuato, entre muchas otras. Es experto y asesor en temas de gestión local, relaciones intergubernamentales, servicios públicos, cambio organizacional y mejoras de gestión. Fue asesor de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo en la Legislatura Federal y ha participado en varias investigaciones nacionales e internacionales para organismos como el Banco Mundial, la Fundación Ford, el CONSUPAL, CONACYT, Indesol y Sedesol. Es autor de diversos libros y artículos sobre gobiernos locales y el gobierno municipal. Es profesor titular de la UAM Azcapotzalco, miembro fundador de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, AC, el IGLOM, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente funge como profesor invitado en el CIDE en la región centro. Sin más preámbulo, Rodolfo, te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada agradezco la presencia de todos ustedes el día de hoy para conversar sobre el tema municipal. Por supuesto, un agradecimiento muy especial al doctor José Alejandro Vargas, a quien tengo el gusto de conocer ya desde hace tiempo, y es bueno siempre tener esta clase de reencuentros sobre estos temas que van cobrando cada día relevancia
justo por lo que van ganando o perdiendo a lo largo del tiempo y la historia. Por supuesto, también agradezco a Adi Carrera, muy buena amiga y siempre metida en estos temas de los gobiernos locales, que me permitiera estar con ustedes el día de hoy también, para hablar de algo que creo que debemos observar con mucho cuidado, sobre todo a raíz de los cambios que se presentan en el país estos últimos meses prácticamente. La primera cuestión que quisiera yo traer a colación es que, como comentaba hace un rato entre pasillos, efectivamente para los que hemos trabajado el tema ya durante muchos años, hablar de los gobiernos locales en México ha tenido diferentes facetas y momentos. Cuando por allá en los 80s, 90s hablábamos del gobierno local, existía una esperanza muy marcada en la descentralización del gobierno. Se pensaba que las instancias municipales serían capaces de asumir un rol protagónico en el desarrollo del país y, por supuesto, se empujaba mucho las iniciativas que tenían que ver con conferir mucho más capacidad al gobierno local, abrir sus posibilidades de acción, dotarlo de recursos. La reforma de 83 abrió ciertamente algunas puertas, sobre eso comentaré más adelante. La de 99 marca también un hito en la historia muy peculiar porque se confiere al municipio el carácter de gobierno, pero parados hoy en día cabría preguntarnos qué ha sucedido con los municipios, por qué hoy en día se encuentran tan cuestionados, sujetos a una visión altamente crítica, y también cabría preguntarnos qué tan justo es ese juicio sobre los gobiernos locales. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué no ocurrió? ¿O qué ocurrió de manera distinta a lo que pensábamos por allá en los años 90? Sobre eso es sobre lo que trata la plática del día de hoy. Sí quisiera dejar un espacio abierto para preguntas, por lo que voy a tratar de irme más o menos rápido sobre algunas de las partes de mi presentación. Listo. Primero, la importancia de los municipios dentro del sistema político es una cuestión que no debemos cuestionarnos. El orden federal, pensado primero como una relación entre los estados y la federación, poco a poco se fue traduciendo en algo que muchos analistas han llamado un federalismo de 3 vías, en donde el gobierno municipal adquirió bastantes competencias y capacidades. Las reformas constitucionales se fueron gestando dentro de una modificación del mapa político. Recordemos que la descentralización como tal es un proceso que no es únicamente administrativo, es un proceso sobre todo político. Descentralizar significa conferir a otra instancia un conjunto de capacidades, pero en el fondo, si lo vemos, la esencia es distribuir poder, y distribuir poder para también dar mucho mejor respuesta a las demandas de la ciudadanía, que se supone están mucho más cerca del gobierno local. Este proceso, al ser político, está también sujeto a lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Si nosotros pensáramos a la descentralización, la tendríamos definida de esta manera. Fenomenológicamente es de carácter administrativo, pero esencialmente es de carácter político en cuanto a la distribución de capacidades de acción, decisión y con el poder como el componente nodal. Lo que voy a hacer es intentar acercarme a esta problemática local con lo que ha ocurrido en los últimos años, retomando por un lado la modificación del marco jurídico institucional, las reglas del juego, los modelos de gestión como las metáforas de la acción organizacional y la democratización como la búsqueda de la acción colectiva plural y legítima. Esos son, digamos, los 3 ejes que tomo y, por supuesto, observar qué ocurre con el contexto de amenazas y posibilidades. Vayamos primero con la cuestión legal. Como comentaba, la reforma 83 generó un gran revuelo en su momento. Hace algunos días, justamente en el Congreso IGLOM, conversábamos con Raúl Olmedo, que fue uno de los impulsores de esa reforma. Tuvimos la oportunidad de hacer un reconocimiento a su labor, le entregamos un premio, digamos, por esa acción que constituyó la reforma 83 y también la fundación del CEDEMUN, luego que se traduciría después en el INAFET. Lo que teníamos ahí era un gobierno al que se le dan derechos originados por la prestación de servicios, contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y, por supuesto, participaciones federales.
Este fue, digamos, el punto de partida. Hay quien dice inclusive que la discusión, hay dos como lecturas, ¿no? La primera lectura, que la discusión sobre el gobierno local nace justo de las primeras acercamientos en esta idea de la generación de planes nacionales con consultas ciudadanas. Claro que aquí hay que verlo con cuidado, ¿no? Estábamos en un México muy distinto, la participación ciudadana no era lo que es hoy en día, con todos los cuestionamientos que podemos hacer aún sobre ella. Pero lo que es verdad es que muchos municipios empezaban a observar que sobre ellos caía cada vez más presión, el gobierno central tenía menos capacidad de respuesta y por tanto empezaron a levantar tímidamente la voz para exigir que se les dieran una mayor cantidad de recursos y capacidades de acción. La respuesta del gobierno también tiene mucho que ver con la búsqueda de funcionalidad del sistema político en ese momento. En ese momento teníamos que distribuir la responsabilidad porque el gobierno perdía capacidad de respuesta. Recordemos que estamos en las etapas de la crisis. Si lo vemos, haciendo una caricatura muy rápida, lo que observamos en el panorama es un Estado con menor capacidad de respuesta ante la restricción económica, que tiene que distribuir responsabilidades. Algunos incluso, lo decíamos en tono de broma en aquellos años, vamos a distribuirnos no la responsabilidad, sino las culpas de lo que no está funcionando. Y en estas culpas distribuidas le tenemos que dar una parte al municipio. Le damos una parte de las cuestiones que debe cumplir, se establecen ahí claramente cuáles son las competencias del gobierno municipal. Paradójicamente, al gobierno estatal se le deja fuera de esa distribución de competencias, es muy interesante, y se definen sí para el gobierno municipal. Y por otro lado se le da capacidad y recursos a través sobre todo de lo que significa el cobro del predial, que ha sido de entonces a la fecha el único recurso propio fuerte con el que cuenta el gobierno local. Todo lo que tiene que ver con impuestos de la propiedad, particularmente el predial, son importantes para el gobierno local. Más adelante vamos a ver qué ha ocurrido con ellos, ¿no? Ese es exactamente el panorama que teníamos, esa primera distribución de los 80. Pero también en ese momento las crisis nos llevan a una situación de equilibrios políticos muy distinta a la que habíamos enfrentado antes. Por eso precisamente es importante detectar qué pasa con los nuevos actores y cuál es la posición de esos nuevos actores con relación al gobierno local. Piensen, por ejemplo, que es durante esa década, la década de los 90, cuando los gobiernos locales empiezan a quedar en manos de partidos que en ese momento eran oposición. El Partido Acción Nacional en la zona del centro del país, el Bajío sobre todo, que tiene una tradición además fuerte, digamos, en términos de la forma de hacer política apegada, entre comillas, a la derecha. Por supuesto, la franja fronteriza, son famosos, digamos, los cambios que se presentaron en Baja California, por ejemplo, y todos estos procesos van sumando, digamos, a la creación de un escenario distinto. El punto cúspide es también la llegada del PRD al poder en el centro del país, al adueñarse de la ciudad capital, que es la más importante en términos de peso específico. Y lo que tenemos entonces es ya un panorama distinto. Tenemos gobiernos subnacionales, o gobiernos municipales y estatales y municipales en poder de Acción Nacional y del PRD. Y es ahí en donde empiezan a plantearse nuevas formas para construir una reforma distinta hacia 99. Pero antes, y esta es una cuestión súper importante, hay una reforma anterior, la del 105, que se da en 94, que también tiene un conjunto de antecedentes que pocas veces se han visto en el análisis de conjunto. De hecho, entre toda la bibliografía que me ha tocado revisar, solamente hay un artículo de Mauricio Merino, por cierto, en el que hace una reconstrucción de este tema, además de lo que hacen los juristas, con relación a la modificación del artículo 105, que se da el 31 de diciembre de 94. En ese artículo se reconoce al municipio como sujeto legitimado de las controversias constitucionales. Ese es un hecho muy, muy importante. ¿Por qué? Al reconocer al gobierno municipal como sujeto legitimado de las controversias constitucionales, se le confiere la probabilidad y posibilidad de oponerse a las decisiones federales y, en buena medida, al llevarlo por la vía judicial, de obtener a su favor un conjunto de ventajas que vienen a reflejar un equilibrio de poder distinto
y también una forma de construcción del federalismo diferente. Solamente les voy a mencionar alguna de estas controversias que surgieron en estas épocas y posteriormente, que nos dicen mucho hacia dónde se dirigió esta parte de la modificación del artículo 105 constitucional. Pensemos, por ejemplo, que antes de estas controversias constitucionales era obligación de todos los gobiernos municipales, cuando querían concesionar algún servicio público, pedir la autorización del Congreso local. A raíz de controversias constitucionales ganadas por el municipio, particularmente en Carmen, en Campeche, ya no es necesario eso. El gobierno municipal puede, argumentando en estos antecedentes lo que ha ocurrido, fácilmente concesionar por los años que se le dé la gana. Esa no es solamente la única que queda, hay algunas que no hemos leído con cuidado, pero por ejemplo, y esto también lo podemos ver, puede extender los plazos de la duración del gobierno municipal los años que quiera, 4, 5, 6. Puede haber gobiernos municipales de ese tamaño. La otra cuestión, puede contravenir la forma de distribución de las participaciones. Hay controversias, como yo digo, muy divertidas. Pero esa es exactamente la puerta que se abre. Y es una puerta que en ese momento está reflejando ese cambio en el mapa político. A partir de esta reforma se ha empleado el recurso para aumentar, digamos, las exigencias del gobierno municipal y han crecido el número de controversias. Hay un dato que a mí me parece interesante, por acá lo tenemos. Valencia Carbona, un analista del municipio desde el punto de vista jurídico, en uno de sus artículos de estos años, que es de los pocos que toca el tema de la controversia a profundidad, dice que durante los 90 se da una eclosión, un aumento inusitado de las controversias constitucionales, porque en esa década se presentan un poquito más de 100 controversias, en toda la década. Y eso para él era un indicativo de que necesitábamos repensar el federalismo y al menos hacer mucho más claras las reglas de relación entre estados y municipios. Y vean los números que tenemos atrás. Resulta que ahora, en un solo año, 2009, por ejemplo, hay 83 controversias de municipios o delegaciones. En 2011, 87 controversias. Es decir, casi podríamos decir que en un año se presentan el 80% de las controversias que se presentaron en una década anterior a esto. Este es el signo inequívoco de que algo está mal en el federalismo y que algo no está funcionando muy bien en términos de las relaciones entre federación, estados y municipios. Otro dato interesante, una buena cantidad de las controversias, sobre todo aquellas que han entrado a temas más álgidos, han sido ganadas por los gobiernos municipales. Entonces, vean el dato y piensen si no es interesante, ¿no? Bueno, después vendría, este es el antecedente, la reforma 105, la reforma al 99, al artículo 115 constitucional. Es una reforma que a algunos analistas nos tocó ver muy de cerca e incluso participar en ella. Y hay ya en el anecdotario un montón de historias interesantes sobre qué es lo que verdaderamente ocurrió. Hay una cuestión que hace diferente esta reforma a muchas otras que se habían presentado en términos de cambio constitucional, pero que sí la hace además distinta a todas las reformas que había habido en materia municipal o federal. Hay un conjunto de iniciativas de todos los partidos políticos. Eso es muy llamativo. O sea, para echar a andar la reforma de 99, todos los partidos políticos presentaron al menos una iniciativa para modificar. Y después se tuvo que concertar al interior de la Cámara. Y esa concertación fue muy curiosa porque también se establecieron un conjunto de pagos colaterales por otras reformas que había aprobado Acción Nacional. Acción Nacional aprueba algunas reformas y se convierte en moneda de cambio para aprobar la reforma 115 constitucional. Hay algo que no se dice, no lo dice ningún texto, pero los que lo vivimos lo sabemos muy bien. Hubo un momento en que el tiempo político se le empezó a pasar a Acción Nacional porque había aprobado las reformas que le había solicitado el PRI antes, y entonces tuvo que acelerar el cierre de la reforma de 99, lo que arrojó como resultado un artículo que deja bastantes ambigüedades y que, por cierto, fue parte de lo que detonaría en el futuro mucho más controversias todavía. ¿Por qué?
Solamente menciono una, ¿no? Si uno lee con cuidado el artículo 115 constitucional en su redacción actual, puede observar que existe una potencialidad cuasi legislativa en el gobierno municipal, que si genera leyes, bueno, normas, reglamentos, ya sabemos que hay un punto crítico, que no se opongan a las que son de orden federal, pueden casi sustituir a las estatales. Hay una serie de cosas que son muy interesantes y que han dado origen a otras controversias. ¿Quién tiene realmente capacidades para legislar sobre los asuntos locales? Como ven, entonces, fue producto de la circunstancia política el hecho de que quedara un artículo con algunas ambigüedades, pero las consecuencias han sido justo estas: abrir puertas para que los gobiernos municipales a su vez presionen al gobierno federal y pidan más espacios de decisión. Claro que este es un juego de estira y afloja, ¿no?, que pasa por la cuestión judicial, que hay que ver con cuidado, ¿no? En esa reforma también se define la base de la división y organización política como organización administrativa, se le reconoce como libre y autónomo, se confirman atribuciones y funciones en materia legislativa y administrativa, y hay un conjunto de elementos que también abren la puerta a problemáticas que hoy en día vivimos. Por ejemplo, la cuestión de dejar muy en claro la posibilidad, en este caso la competencia del municipio, de manejar su territorio. Esto es a su vez, digamos, una puerta abierta, pero es también como la caja de Pandora. Se abre esto y hoy en día estamos viendo las consecuencias de un crecimiento urbano que no tiene control y por cierto, se ha responsabilizado en buena medida al municipio de esto. ¿Por qué? Si el gobierno municipal es el que concede los permisos para la urbanización, y si el gobierno municipal es considerado débil o corrupto, entonces vamos a tener una explosión de las ciudades, fenómenos de metropolización no controlados, que en buena medida los municipios son marcados como responsables. En algunos casos sí lo son. Piénsenlo en un término muy práctico. Ustedes, alcaldes de un municipio mediano, se enfrentan a una gran constructora que llega y les ofrece un desarrollo muy amplio, empleo, y por si fuera poco, y oh terror, dinero, es altamente probable que acepten. Y entonces tenemos fenómenos, bueno, en el Estado de México tenemos uno, que es clarísimo, ¿no? El caso de Zumpango, en donde el total de viviendas se duplica en 2 años, ¿no?, gracias a una construcción que se genera, digamos, con esa clase de permisos. Pero no es el caso más terrible, ojo, no es el caso más preocupante. En el país hay otros casos de urbanización de ese estilo, sobre todo en municipios conurbados a ciudades medias. ¿Por qué? Las ciudades medias a veces logran tener un mayor control, pero los municipios conurbados no. Y entonces terrenos irregulares, ejidales, en zonas de riesgo, se convierten en los lugares en donde crecen las ciudades. Y bueno, acabamos de vivir hace unos días lo terrible que puede ser los asentamientos colocados en estas zonas, ¿no? Hay un dato que también preocupa. En un estudio que me tocó hacer ya hace algunos años, tomábamos un rango de 10 años para ver el crecimiento de las ciudades grandes y medias del país, y el 70% del crecimiento era irregular. Entonces, entre el crecimiento irregular y el crecimiento que nosotros hemos llamado de irregularidad regularizada, que es digamos, no sé cómo llamarlo, relación con las constructoras, tenemos un caos urbano verdaderamente fenomenal y sin una instancia verdadera de planeación. Por si fuera poco, el municipio no puede ser un planeador metropolitano por el tipo de legislación que tenemos, que impide la creación de intermediarios entre Estado y municipio, y que por tanto dice que el municipio es el responsable de ese crecimiento. Nos quedan solo 2 convenios, había que ver. Nosotros como IGLOM, nada más adelanto, trabajamos un proyecto de metropolización para Puebla que demostró que es tremendamente complicado. Lo vimos detalle a detalle en la parte legal, la parte programática, cada una de ellas, y observamos que sí hay salidas, pero pasa
mucho por voluntad política y también por uso de recursos, que no es tampoco un tema sencillo. Bueno, hay otro problema que venimos arrastrando, que es el de la situación financiera y fiscal, que por cierto, ahora también se empieza a discutir, ¿no? Ya se plantea como una opción la desaparición de parte del ramo 33. Hay que ver cuál y exactamente cómo. De momento parece lógico la propuesta que está hoy en la mesa en términos de salud y educación, pero no en otros temas. Vamos por partes. Primero, la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se remonta al año 78. Y después viene la Ley de Coordinación y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que son las bases de funcionamiento de la relación intergubernamental fiscal. Lo que se ha hecho es descentralizar recursos, sobre todo por la vía del gasto. Primero fue el ramo 26 y después el ramo 33, el que ha dado a los municipios una mayor cantidad de recursos de los que tenía antes. Cierto, estos recursos están etiquetados, pero es una cantidad importante de dinero. Vamos a verlo más adelante en las gráficas, ¿no? Adicionalmente, esos recursos de gasto descentralizados están etiquetados, como lo comenté, y vamos a ver aquí dos gráficas que nos demuestran qué es lo que ha pasado con esos ingresos en los rubros de gasto, de ingreso-gasto. Ahí está muy apretado, pero bueno. Palabras más, palabras menos, lo que vamos a tener, si ustedes lo observan, en aportaciones federales, que es la tercera columnita, la naranja, vean cómo crece. Ese es el famoso ramo 33, que acá casi no aparece y va creciendo, al grado tal de que hoy en día representa mucho más que la parte azul, que son las participaciones federales. Entonces, hoy en día es claro que el municipio depende mucho del recurso descentralizado del ramo 33. Y por supuesto, críticas hay muchísimas. Se ha descentralizado el recurso, pero seguimos siendo pobres. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué, si es un recurso teóricamente designado a combatir la pobreza, los resultados son tan exiguos? ¿Qué está pasando en realidad con el ramo 33? Las formas de asignación se han discutido en innumerables ocasiones, se han ajustado las fórmulas, pero lo cierto es que hay una dependencia financiera de esos recursos. Eso es lo que tenemos claro hasta el momento. Y tenemos, por otro lado, digamos, poca cantidad de recursos de otro tipo, ¿no? ¿En qué gastamos? Pues más o menos, si ustedes lo observan, estamos gastando muchísimo en obras, lo que tiene sentido, pero también mucho en la parte que tiene que ver con servicios personales, ¿no? Que van creciendo. Es la parte de hasta abajo naranja que tienen en el fondo. Estos, digamos, movimientos los han analizado algunos de nuestros colegas más a detalle. De hecho, Adi Carrera ha hecho trabajos muy interesantes haciendo seguimiento de estos datos, pero lo que sí me está reflejando es que traemos ahí un problema de equilibrio en nuestras finanzas. Y otro dato, este sí me gusta, es muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué está pasando realmente con el municipio? El municipio tiene hoy en día, también a raíz de los cambios que se han hecho en los programas federales, mucho más responsabilidades que hace años. Hoy en día el gobierno municipal es culpable o responsable de un montón de cosas. En buena medida tiene la parte de la política social, le ha caído la seguridad, con la cual tampoco se dice que pudo, le han caído cuestiones de salud, hasta de educación, aunque sea, digamos, de manera tangencial, y entonces crece, digamos, el número de demandas de un gobierno que además es el gobierno más cercano a la ciudadanía y que por tanto siempre está sujeto a esa clase de demandas. Al ciudadano no le interesa si es competencia o no es competencia municipal. Llega, te toca la puerta y te exige resultados. Y eso nos lleva a que los gobiernos municipales a veces entren a temas que, al menos en el artículo 115 constitucional, no son considerados temas esenciales del municipio. Esto es una carga muy fuerte en términos económicos, con tan pocos recursos. Pese al crecimiento de los recursos, han crecido mucho más las exigencias sobre el gobierno municipal. También existen muy serias dificultades de traslape de competencias, que eso siempre nos lleva a broncas quienes han estado en las administraciones municipales,
muy severas. ¿Cómo saber quién en el fondo es el responsable? Y a veces, como gobierno municipal, tienes que ceder, aunque sabes que no es legalmente cierto, por la presión del peso político y económico que tienen los estados, ¿no? Sí, ciertamente se han asignado también recursos nuevos buscando atender problemáticas muy específicas como la seguridad con el Subsemun o el Fondo Metropolitano para atender los problemas de metropolización de los que hablaba hace un rato. Sin embargo, la realidad, cuando analizas el funcionamiento de estos fondos, es que siguen siendo fondos controlados desde el gobierno federal o estatal, con altas exigencias y poca flexibilidad de uso. Hay un estudio, por cierto, que hizo Iracheta, justamente, sobre los fondos metropolitanos, en donde las deducciones de las conclusiones son contundentes. O sea, es un fondo que no tiene una perspectiva metropolitana, que tiene un uso complicadísimo a través de las relaciones intergubernamentales y un peso específico del gobierno estatal en las decisiones muy fuerte. Entonces, eso es lo que tenemos como telón de fondo. El Subsemun tiene un montón de exigencias, te obliga a muchísimas cosas, te mete, digamos, en la dinámica del gobierno federal y después ya te da el recurso. Y por ahí vamos casi en todo, ¿no? Hay algunos que a mí me parecen incluso, digamos, tremendos en cantidad de exigencias hacia el gobierno municipal, ¿no? Voy a hacer dos anotaciones que no están aquí, que son bien importantes. La primera, han caído tantas competencias a nivel local que si nosotros intentáramos atenderlas desde el punto de vista administrativo, podríamos llegar a una parálisis de la administración local. Se dice, por ejemplo, en el estudio del INAFED, que el gobierno municipal tiene a su cargo 98 programas federales. Ojo, no son nada más esos. Habría que sumar los estatales y los propios del municipio. Luego, con una administración pequeña, con pocos recursos, a la que se le califica de ineficiente. Y después se le exige que presente un montón de exigencias a cubrir si quiere ejercer esos recursos. Había uno que es divertidísimo que decía, si tuviéramos que conformar los comités que se nos exige de participación para cada uno de los programas, nos las pasaríamos organizando comités y no ejerceríamos recursos. De ese tamaño es la cosa, ¿no? O sea, el peso administrativo es demasiado. Y otro detalle, un poco porque me está ganando el tiempo, que no quiero dejar fuera, es el de la deuda, ¿no? Se acusa al municipio de haberse endeudado, como dicen algunos en expresión coloquial, a lo bestia. Entonces dicen, bueno, ¿qué ocurre? Estos municipios ineficientes que no trabajan bien, que solamente compran camionetas, han endeudado tremendamente a los municipios. Y entonces hay que hacer una ley de deuda, otra cosa. Y también las entidades. Y cuando uno observa cuidadosamente los datos, se da cuenta primero que la deuda estatal está concentrada en algunos municipios y los casos preocupantes son muy señalados. O sea, y no hace falta ser un genio, solamente les digo por ahí, por curiosidad, entren a las mismas páginas de Hacienda de deuda estatal. Y uno observa Coahuila multiplicándose su deuda hasta 8 veces en 2 años y después hasta 25 en los que siguen. O sea, tú dices, aquí algo pasó. Observas otros estados con esos mismos ritmos de endeudamiento, pero la mayoría llevan un ritmo, digamos, que podríamos considerar normal, acorde al total de exigencias que tienen los gobiernos estatales. Cuando nos vamos a la deuda municipal, la cosa es todavía más tremenda. Un dato, nada más para que lo vean. Si ustedes toman la deuda de todos los municipios del país, pues sí, da una cifra escandalosa. Pero si solamente por curiosidad, eso lo tengo en el último artículo que está por publicarse, tomamos los 25 más endeudados, esos 25 municipios más endeudados tienen el 52% de la deuda total de los municipios. O sea, cuidado, hay una concentración de la deuda también. Y por supuesto hay casos que había que ver con lupa. Guadalajara, por ejemplo, con una deuda, la que adquirió en el último gobierno. Por cierto, el anterior presidente municipal hoy es gobernador, él la adquirió.
con unas tasas de interés que uno no se explica, ¿no? Y que contrató para pavimentar Guadalajara, ¿no? O repavimentar Guadalajara. Tú dices, bueno, estos crecimientos sin duda demuestran una ineficiencia muy peculiar de algunos municipios, no de todos, ¿no? Al cerrar la puerta del endeudamiento, cerramos la probabilidad para municipios que se han portado bien, que también tienen los mismos problemas, que son de carácter urbano o metropolitano, y que ahora van a tener mucho más restricciones. Y por supuesto a todos los pequeños, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Había que ser cuidadoso entonces en el manejo de la deuda y en la crítica que se hace ahora al endeudamiento municipal, ¿no? Y entramos a la parte de los modelos de gestión. ¿Qué es lo que pasa con las administraciones municipales? Como decía, hay un aumento de tareas muy fuerte para los gobiernos municipales, pero también una complejidad de las relaciones intergubernamentales que hace que caso por caso, digamos, los municipios tengan que enfrentar negociaciones dobles o hasta triples para poder llegar a tener acceso a los recursos. Durante algunos años me tocó hacer un seguimiento muy puntual del programa Hábitat y el programa de espacios públicos. La queja recurrente de los gobiernos era: nosotros tenemos que negociar con la delegación, luego con la federación, luego tenemos que poner nuestro par y paso, o sea, una cantidad de nuestros recursos que no tenemos, y esto nos lleva a una complejidad muy fuerte para poder obtener el recurso. Después lo echamos a andar y estamos bajo el ojo analítico de todos ellos, que siempre consideran que somos ineficientes y corruptos. Entonces hay una doble tensión que en la administración es muy costosa y que yo le llamo la tensión de la trampa de la ejecución. El que te da el recurso, a ti municipio, piensa de entrada que o te lo quieres robar o lo vas a aplicar mal. Por tanto hay que vigilarte y todo el tiempo hay que estar sobre ti. Y si te doy menos, mejor, porque para que lo malgastes, pues mejor. El gobierno municipal tiene la óptica de observar a la dependencia federal o a la delegación como alguien que le está poniendo obstáculos, piedritas, que no lo deja hacer, que le pide más y más cosas, que le exige resultados que son imposibles de alcanzar. Entonces, es una tensión no cooperativa, como le llamamos en la administración, ¿no? Y por supuesto, al ser no cooperativa genera un montón de costos asociados. Bueno, eso es lo que tenemos. La otra, algo que duele reconocer, pero yo aquí he llamado la innovación incompleta, que nos lleva a perder un poco la esperanza en lo que hace también años echamos a andar en el CID, el famoso Premio Gobierno y Gestión Local, ¿no? Cuando con Enrique Cabrero justamente empujamos esa iniciativa, el Premio Gobierno y Gestión Local, nuestra visión idílica era: hay un montón de obstáculos, pero aún así los municipios hacen cosas innovadoras. Entonces decíamos, eso es una buena noticia. La buena noticia es que pese a los obstáculos, restricciones, falta de recursos, la cuestión legal, las trampas organizacionales, los municipios hacen cosas. Y efectivamente, en 12 años se han acumulado más de 4,000 experiencias innovadoras en ese premio. El problema, y es ahí donde uno empieza a perder un poco la fe, es cuántas de esas innovaciones alcanzan a consolidarse. ¿Qué pasa con esas innovaciones en 2 o 3 años? Y entonces, yo sí, digamos, he sido un poco como la parte mala de esta cuestión, y me he ido a observar qué pasa con esas innovaciones, y lo que te encuentras es que se acaban, ¿no? Que duran 2 administraciones a lo sumo y se van. Y toda la experiencia innovadora desaparece. Ahora, como lo leían en el currículum, estoy haciendo una estancia en Aguascalientes. En los 90, Aguascalientes se caracterizó por hacer durante muchos años muchos programas innovadores. He regresado a las mismas oficinas que visité hace 10 años y no tienen ni la memoria de lo que pasó. Y ahora están reinventando esas mismas innovaciones. Entonces digo, no se los quiero decir tan feo, pero esto lo hicieron hace 10 años, ¿no? Y ahora lo están rehaciendo y además medio mal. Pero bueno, se agradece la intención.
esa es una de las cuestiones que tenemos que observar. No hay aprendizaje organizacional ni hay consolidación de las innovaciones. Y hay otro problema también de fondo que va en contra de la cuestión del aprendizaje organizacional. Yo creo que en muchas de las ocasiones el hecho de que encontremos tanta innovación se debe en buena medida también a algo, que ahí la hipótesis es a comprobar, que tiene que ver con la llegada constante de nuevos gobiernos. Cuando un gobierno llega, trata de poner un sello diferente y si pesca por ahí alguna innovación, la copia y la vende como nueva, ¿no? En estos días me va a tocar evaluar, por ejemplo, un gobierno, no voy a decir el nombre, pequeñito, que está instaurando un sistema a través de correo electrónico y teléfono celular para quejas, ¿no? Y en un municipio cuya densidad en términos de uso de internet es bajísima. Entonces uno dice, bueno, buena intención, pero ¿no sería más fácil abrir otro tipo de esquemas? Bueno, por ejemplo, como quiera que sea, esa innovación está respondiendo a un cambio político y a una necesidad de dar una cara distinta a la ciudadanía, a través de la cual se dice estamos haciendo cosas nuevas. Entonces, esas son las dos caras, digamos, negativas de la innovación. Una, la falta de consolidación, la otra, el alcance que tiene cuando es utilizado en términos políticos. Y por supuesto, siguen detrás de nosotros los problemas de perfiles, de inexistencia de servicio civil de carrera, la no consolidación del aprendizaje organizacional, que esas ya son tradicionales, ¿no? Algún día que tenga más tiempo podemos hablar de servicio civil de carrera, que me encanta, porque todas las experiencias municipales siempre se topan con una bronca de carácter político. Bueno, pero lo que sí tenemos, esto es también bien divertido, ¿no? O sea, en 2000, ¿cuál es? 2, ¿sí? Teníamos alrededor de 500,000 de funcionarios municipales total contractual que tenemos ahí en la columna. Significa que más o menos en 8 o 9 años crecieron 123,000 puestos aproximadamente. Y después vean, de 2009 a 2011, 853,76. Y luego todavía otro dato que es bien interesante. Cuando observamos cómo están contratados, sumen la última columna que es sin especificar para 2011 y vamos a darnos cuenta de que todos los que o no están especificados o son eventuales o están contratados como de confianza son los que están creciendo. Y estos puestos son justamente los que se utilizan mucho más en la administración municipal para renovar los cuadros y pagar favores políticos. ¿Cómo se ganan elecciones? Prometiendo puestos. ¿Sí? O sea, no nos engañemos. Si cada 3 años tenemos que cambiar de gobierno, yo consigo la fidelidad de los otros pidiéndoles, oigan señores, por favor, voy a estar apoyo. ¿Y qué te va a tocar? Pues te va a tocar una regiduría, te va a tocar la secretaría. Oye, pero yo soy médico veterinario, no le hace, te vamos a poner en servicios públicos, algo vas a hacer. ¿Y qué tenemos? Esa clase de organismos con perfiles que no funcionan. Y ahí tenemos el porqué. O sea, tenemos esta cantidad de gente que es sujeta a rotación. En otros artículos se ha hablado de la rotación de los puestos, que es muy alta, sobre todo aquí, ¿no? Entonces, claro, si lo vemos desde el punto de vista de la teoría organizacional, la base del aprendizaje, que tiene que ver con la continuidad en el puesto, basado en el desempeño, no tiene mucho sentido si lo vemos acá, ¿no? Los criterios de funcionamiento de la organización son otros, no la eficiencia, no la eficacia. Espero no decepcionarlos con esas cosas, lo que uno dice, ¿no? Bueno, la participación ciudadana, otra, ¿no? Hemos creído mucho en la participación ciudadana. Debe entenderse como una forma de interacción entre el ciudadano y el gobierno, siendo necesarias condiciones para garantizarlo. Entonces tenemos que garantizar la condición, la participación ciudadana, pero cuando la analizamos ya a detalle en los municipios, primero hay un caso que es súper interesante. Han disminuido el total de empleados dedicados exclusivamente a participación ciudadana en los municipios en los últimos
2 años. O sea, tenemos menos gente dedicada a participación. Y ahora todos los gobiernos municipales ven a la participación como una exigencia de las reglas de operación de los programas federales. Entonces, la mayoría de los esquemas de participación son esos. Consejos ciudadanos hechos para eso, Copladem hechos para eso, y cada vez hay menos participación, digamos, entre comillas, autónoma de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos teniendo, ¿no? Y luego la otra, peor, ¿cómo creemos que es la participación desde el punto de vista de los funcionarios? Este dato me parece revelador, lo quitaron de la última encuesta y me dolió mucho que no estuviera, porque lo que tenemos ahí es significativo. Si tú como funcionario, piénselo, llegan y te preguntan si la participación ciudadana es buena, casi por naturaleza, aunque sea mentira, vas a decir que sí. Si estás diciendo, vean el gajo verde, que es regular, piensen lo que hay detrás de eso, ¿no? Y luego si todavía algunos dicen que es mala y otros dicen incluso que obstaculiza la gestión, ¿cuál es la percepción que tiene el funcionario con relación a la participación ciudadana? Más bien es algo que nos debería preocupar. Hay otro detalle, ese no aparece en este estudio, lo tengo en otro, que tiene que ver con la obligatoriedad de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Se dice que al ciudadano hay que darle probabilidades de generar su opinión, esquemas de transparencia, canales de comunicación de 2 vías, etcétera, ¿no? Para que pueda exigir. Y sin embargo, cuando analizamos, y esto lo hacen varios colegas, la calidad de las páginas web, por ejemplo, de los gobiernos municipales, el resultado es decepcionante. La mayoría tiene información general, incompleta, los medios de interacción ciudadano-gobierno aparecen pero no funcionan, en el caso de que aparezcan, y la otra cuestión, no hay nada que defienda realmente los derechos del ciudadano como tal. Entonces, tú dices, bueno, estamos viendo otra vez una simulación de cumplimiento. Ahora me exigen a mi municipio que sea transparente, que rinda cuentas, pues ahí está la página, ¿no? ¿Qué está pasando? No sabemos, ¿no? Bueno, este es un esquema un poco apretado de casi lo que hemos comentado hasta aquí, ¿no? Sí, esto, si ven, son los mismos 3 ejes y el contexto. Ya dijimos, ¿no? En la parte jurídico-institucional tenemos un diseño del municipio dentro del federalismo que deberíamos replantearnos. Había que observar con cuidado cómo funcionan en realidad los marcos legales estatales y municipales. El seguimiento de las controversias y del sistema fiscal nos está diciendo con focos rojos que este federalismo debemos repensarlo. En el caso de los modelos organizacionales, tenemos los problemas de las RICs, de las relaciones intergubernamentales que ya comentamos, la falta de condiciones de funcionamiento que tiene que ver con esta ruptura, inexistencia del servicio civil, la ausencia de un seguimiento sólido de resultados. En la innovación, pues, tenemos estas mejores prácticas que no terminan de convertirse en un motor dinámico de modificación del municipio. Y tenemos también las restricciones políticas, ¿no? Donde hay insuficiencia de garantías a una democracia deliberativa, poca transparencia, poca rendición de cuentas. Y luego tenemos, y esto lo quiero ver con más cuidado, las amenazas del contexto. O sea, ahí está la realidad municipal que ha enfrentado un conjunto de problemas en su desarrollo histórico de los últimos 20 años. Y como lo decía, ahora el culpable es el municipio. Ineficiente, corrupto. Momento, si la descentralización no cumplió lo que decía, si no otorgó suficientes armas al municipio para enfrentar los retos que tenía sobre sí, ¿cómo exigimos ahora al municipio que funcione? Primera cosa. Pero como si es muy cómodo, lo que vamos a exigir es recentralizar el poder. Porque es la viejísima fórmula de lo que no funciona, lo concentro, porque yo sí voy a poder hacerlo. Pero no olvidemos, tengamos memoria histórica, que ese modelo ya fracasó. Que el hecho de concentrar y centralizar también, incluso en términos económicos, tiene costos altísimos.
y que no siempre ofrece buenos resultados. Sin convertirme aquí en un apóstol de la descentralización y del municipio, sí llamo a cierta cordura en la construcción de un federalismo equilibrado, que funcione sobre todo. Y ese es el punto crítico. Algunas cosas habrá que concentrarlas, tal vez sí, pero no todas. Y también hay que observar el riesgo democrático que significa para el ciudadano de a pie, que ahora ve alejarse los centros de decisión nuevamente a la federación o al Estado en el mejor de los casos. Y las soluciones que le puede ofrecer su gobierno local se reducen. Pero para allá vamos, mando único, reconcentración de los recursos, ahora queremos un IFE nacional, y síganle, ¿no? Vamos a concentrar todo lo que sea concentrar. Nos inventamos una SEDATU para, como ha sido un fracaso en la planeación de las ciudades, pues concentremos. Bueno, eso es lo que está pasando. Yo, digamos, me gustaría cerrar esto con una llamada a la cordura. Pensemos en construir algo equilibrado. Tampoco nos casemos con las ideas de que todo va a funcionar con descentralización o todo va a funcionar con centralización. No, hay que ver caso por caso cómo opera cada política pública en específico y qué necesitamos para que funcione. Ese es, digamos, el mensaje final. Y yo creo que esto sí ya es, digamos, mucho más, incluso con la experiencia nacional, que como quiera que sea, bajo el equilibrio que pensemos, si el municipio no funciona, la base de funcionamiento del sistema en su conjunto está mal. Estamos parados sobre pies de barro y en cualquier momento nos podemos caer. Entonces, pensemos en un municipio que funcione, en equilibrios diferentes, y construyamos entonces un país que ofrezca al ciudadano resultados y que también tenga solidez en su forma de operación administrativa y política. Con eso cerraría mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Sin lugar a dudas, nos dejas pensando en cosas complicadas, ¿no? Bien, antes de ceder el uso de la palabra a la doctora Adi Carrera, quiero agradecer también la presencia de representantes del Instituto Hacendario del Estado de México, del Instituto de Estudios Legislativos. Muchísimas gracias por su amable asistencia, así como reconocer la presencia de estudiantes del Colegio Mexiquense y de la UAM Lerma, quienes vienen acompañados de la doctora Gabriela Martínez Tiburcio, su profesora. Muchísimas gracias por su amable presencia. Y bien, siguiendo el programa establecido, quisiera pedirle a la doctora Adi Carrera nos haga a favor de emitir sus comentarios. Gracias. Buenas tardes a todos. Esto es como el federalismo, es desequilibrado. Rodolfo tuvo media hora para hablar y yo voy a tratar de hacer algunas reflexiones en tan solo 10 minutos. Bien, Rodolfo lo que nos ha venido a presentar el día de hoy es básicamente los resultados del proceso de descentralización que inició hace ya 30 años en nuestro país y que se dio a nivel mundial por diferentes razones. Para el caso de América Latina, la mayor parte de los analistas coinciden en señalar que se debió sobre todo a razones de tipo político más que económico. Había una enorme presión de los sistemas políticos en la región por abrir más espacios de participación, ¿no?, a los grupos que se encontraban en las regiones y en los espacios locales. En el caso de nuestro país, pues las instituciones que construimos a partir de este proceso de descentralización, recordemos para empezar que la descentralización es un término polisémico. La descentralización, la mayor parte de nosotros lo entiende como un proceso de devolución, pero la descentralización tiene muchas variantes y una de ellas es la desconcentración y otra la delegación. México se vertió sobre las dos primeras, que es básicamente el mantenimiento del poder y toma de decisiones y diseño de políticas públicas en el gobierno nacional. Hasta el día de hoy, muy poco, por no decir nada, han tenido acceso a la toma de decisiones y el diseño de política pública, tanto los gobiernos estatales como los municipales. ¿Cómo se empieza a transformar esto? Como decía Rodolfo, el proceso de democratización fue el que fue el pivote de este proceso de cambio.
nosotros, los municipios, funcionamos por estímulos y el estímulo más fuerte fue el acceso al poder. ¿Qué fue lo que tuvieron que buscar los gobiernos municipales de los entonces llamados partidos de oposición? Una gestión, modelos de gestión diferente que ofrecieran resultados diferentes a un electorado que estaba harto de los resultados hasta entonces obtenidos por un solo partido político. Y es ahí donde empieza la transformación, una transformación que al día de hoy, y lo podemos ver claramente reflejado en los estudios que hemos hecho, ya ha permeado a todos los partidos políticos. Si nosotros vemos los casos de innovación en gobiernos locales, muy claramente los inicia el PAN en los primeros 8 años, poco a poco se va incorporando también el PRD y ya en los últimos años, en los últimos 5 años, vemos claramente cómo todos los ayuntamientos de todos los signos políticos ya están involucrados en esta corriente innovadora. Gracias a eso ha habido cambios importantes, sí los ha habido, como decía Rodolfo, tampoco podemos negar que ha habido avances. Uno de los más importantes, creo yo, es que el esquema de las relaciones fiscales entre los estados, municipios y la federación se ha transparentado. Es decir, al menos sabemos cómo funciona. Eso no significa que sea eficiente o eficaz. Ese es otro debate, pero al menos ya sabemos cómo funciona. Otra cosa también muy importante es que en el marco de esta transformación de la gestión municipal, los municipios han tenido acceso a desarrollar políticas públicas en áreas que antes les estaban vedadas, ¿no? Simple y sencillamente ellos no sabían nada. Al día de hoy, y también eso lo tenemos ya respaldado con datos, podemos ver cómo los municipios están desarrollando políticas en áreas que siempre han sido su competencia, bueno, del 83 para acá han sido su competencia, pero que antes no hacían nada, e incluso le están dando la misma importancia a áreas que no son su competencia directa, como son salud y educación, a las cuales destinan tantos recursos como a los servicios públicos, ¿no? Lo cual también es un dato muy interesante, es decir, en algunas gestiones municipales se están desarrollando competencias y capacidades, pero esa es la buena, ¿no? Como el chiste, la mala es que esto no es parejo, ¿no? Por supuesto, también este proceso de descentralizador pues tiene saldos negativos que para todos nosotros son conocidos sus consecuencias. Pues los municipios han desarrollado una dependencia completa y total de las transferencias federales, ¿no? Los municipios, ahí entendamos que no son los únicos culpables, ¿no? Hay un pésimo diseño de las transferencias federales por parte del gobierno federal, ¿no? Como las diseña, donde les envía mensajes de tú no cobres, ¿no? No te eches el costo político de reclamarle el pago de los servicios públicos a tu electorado. Pídele al gobierno federal, ahí hay una bolsa, ¿no? Y además, entre más pobre seas, pues más dinero te van a dar. Entonces, eso es el mensaje que se le ha mandado desde hace casi 15 años a los municipios y ahí están las consecuencias de ello. ¿Qué hacen los municipios? Han desarrollado, sí hay una parte mala por parte del gobierno federal, una mala política descentralizadora, pero también los gobiernos municipales, y ahí yo creo ser más objetiva que mi querido amigo Rodolfo, también tienen parte de una culpabilidad y es necesario reconocerla para corregirla, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que algunos están aquí que el municipio, o muchos municipios, son como el hijo loco, ¿no? Que tiene 18 años y tiene una tarjeta Platinum, ¿no? Entonces, pues gasta como se le da la gana, todos vemos, ahí están las cifras, lo que más gastan es en gasto corriente y el rubro más importante del gasto corriente son los salarios, ¿no? Y eso no está vinculado con el nivel o el perfil profesional que tienen los servidores públicos, pero tienen unos sueldos que pues los que tenemos doctorado nunca vamos a pensar en recibir, ¿verdad? Y ustedes dijeran, bueno, pero a pesar de eso y que no tienen un nivel educativo muy alto, tienen resultados muy buenos. Tampoco es el caso, ¿no? Es decir, que ahí hay un problema que se tiene que corregir, no es solamente por parte de los gobiernos municipales, necesitan estímulos de diferente tipo, tanto por parte del gobierno federal como de los gobiernos estatales y de la ciudadanía, ¿no? Concentran sus recursos en la cabecera municipal. La cabecera municipal está mejorando, pero las localidades más marginadas siguen con las mismas deficiencias, ¿no? De hace siglos. No han acogido adecuadamente su responsabilidad de la planeación urbana. Hay poco más de 40 municipios que tienen un instituto municipal de planeación, ¿no? Son 44 en este momento por ahí. Tenemos casi 2.500 municipios, ¿no?
como dice Rodolfo, bueno, hay que corregir lo que ya es un caos, pero al día de hoy ni siquiera esa intención existe, ¿no? Es muy aislada estos intentos. Son poco, además, pues los municipios, y ahí sí no le pueden echar la culpa a nadie, nuestros municipios son poco transparentes, ¿no? Dentro de un mes estoy invitada a un seminario internacional que se da a nivel de América Latina, va a ser en Bolivia. Yo voy a presentar los resultados que se ha obtenido en transparencia de los municipios mexicanos con sus índices, y las cuentas son malas, ¿no? Tenemos un montón de leyes, sí, eso es un adelanto sin duda alguna en términos de instituciones, pero cómo se aplican esas leyes, ahí ya quedamos debiendo, ¿no? Hay muchos pendientes, como dice bien Rodolfo. Creo que de los más importantes es la transformación del esquema de relaciones intergubernamentales que ha prevalecido en nuestro país, ¿no? Esa enorme dependencia que siempre ha tenido los gobiernos municipales de las decisiones de los gobiernos estatales y de los gobiernos federales. Por eso tenemos a este hijo loco, ¿no? Nadie le ha permitido madurar y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Quiero comentarles que hace poco más de un año, el entonces senador Ramón Galindo logró pasar en el Senado la iniciativa de la reelección de las autoridades municipales. De acuerdo con esa iniciativa, se le dejaba a los congresos estatales la capacidad de decidir en qué condiciones los ayuntamientos de cada estado iban a tener la posibilidad de reelegirse. La iniciativa pasó en el Senado y no pasó en la Cámara de Diputados por las razones que nos dice Rodolfo. Lo que necesitamos es darles responsabilidades y que ellos enfrenten las consecuencias de esa toma de decisiones. La descentralización es una bandera que esgrimen los gobiernos estatales, ¿no? Le están pidiendo más recursos, más capacidades al gobierno federal, pero la descentralización de los gobiernos estatales hacia los municipios ya no es tan buena idea. Todos los gobiernos estatales, y se los podemos decir de experiencias que hemos tenido a nivel federal, a nivel nacional, todos los gobiernos estatales siguen teniendo la idea de que ellos son los papás del municipio y que las decisiones que se toman en el municipio tienen que pasar por el tamiz de los gobiernos estatales, ¿no? Cuando vamos a dar cursos, Rodolfo recordará, porque estuvimos juntos en la aventura, ¿no?, sobre el manejo de recursos del ramo 33 que nos pidió Banobras, ¿no? El CIDE diseñó los cursos y nosotros nos tocó diseñarlos y capacitar a los capacitadores. A la hora de irlos a impartir a muchos estados del país de todos los colores políticos, la constante era la misma. Los gobernadores querían ver el contenido de lo que se le iba a decir a los municipios, ¿no? Y decir, no, esto no se los digan, cuando está en la ley, ¿no? Esa es la verdad, y estoy hablando de absolutamente todos los partidos políticos, ¿no? Entonces necesitamos ciertamente un diseño de política pública descentralizadora que sea además flexible. México se caracteriza por su enorme heterogeneidad. No es lo mismo los municipios de usos y costumbres que están enclavados en la sierra norte y sur de Oaxaca que venir a San Pedro Garza García en Monterrey, que es un municipio del primer mundo. Funciona mejor que la mayor parte de los municipios europeos, ¿no? Necesitamos políticas flexibles, que los municipios sean capaces de adoptar, ¿no? y de adaptar a sus necesidades. Quiero decirles que al día de hoy, el país de América Latina que se considera el más descentralizado es Brasil. Y Brasil, ¿saben cómo llegó a esa situación? Por ensayo y error. Pasó un periodo terrible en el que los municipios se endeudaban, sus gobiernos estatales también se endeudaban, se les castigó, no hubo de otra, ¿no? O sea, fueron aprendiendo, no hay de otra forma. No podemos tenerle miedo al hecho de que sí, los municipios cuando se les dé atribuciones van a tener que atravesar problemas. Sí, por eso hay que tener cuidado en el diseño de la política de descentralización, ¿no? La participación ciudadana es clave en esto. ¿Y qué creen? La participación ciudadana solo funciona en esquemas descentralizados. Está aquí Marco Antonio Becerril Palma, uno de mis estudiantes de la maestría. Hicimos un seguimiento de cuáles eran las características que tenían los municipios que han obtenido el Premio de Gobierno y Gestión Local en el área de participación ciudadana. Una de las principales características era que no importa el tamaño del municipio, puede ser grande o puede ser muy pequeño, pero el caso era bajar toma de decisiones a la unidad más cercana a la comunidad,
no hay de otra. Tlalnepantla puede tener participación ciudadana, sí, pero necesita descentralizar porque es muy grande, ¿no? En un pueblo pequeño, por supuesto, pues eso será mucho más fácil, pero para eso es nodal que se descentralice. Para ello y para seguir apoyando este proceso y el diseño de una política pública adecuada, necesitamos información. Y afortunadamente ya la empezamos a generar, tanto Rodolfo como yo tuvimos la oportunidad de participar en diferentes etapas de los instrumentos que al día de hoy se aplican para conocer cuál es el perfil actual del municipio mexicano. Sin embargo, esos instrumentos, por ejemplo, los últimos, como bien señala Rodolfo, que aplica el INEGI, ya están incompletos. Hay un montón de información que no tiene. Nos dan una parte de información, es importante, es bienvenida. Sin embargo, es necesario que los gobiernos estatales inviertan también en desarrollar estudios acerca de la evaluación del perfil actual de sus municipios. Solamente con esa información tan detallada se podrá desarrollar política pública que realmente incide en el fortalecimiento institucional de los municipios. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Pues desde mi muy particular punto de vista, y aunque ustedes no lo crean, no es ni siquiera el dinero. Es voluntad política por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales, ¿no?, de dejar crecer al municipio, y la participación ciudadana, que la ciudadanía no quiere participar, sí, porque está muy desilusionada de sus gobiernos, pero además también reconozcámoslo, los ciudadanos mexicanos somos flojos, somos indolentes, queremos que haya buenos servicios públicos, pero no pagamos el predial. Y esa mentalidad hay que cambiarla, y eso se hace a través de estímulos, señores, cumplamos la normatividad, no hay de otra. Como bien comenta Rodolfo, el proceso de centralización que se nos viene encima y que parece inminente es realmente un obstáculo no nada más para el desarrollo municipal, es un obstáculo para el desarrollo del país. El desarrollo humano, el desarrollo económico se basa a nivel municipal. Si no se es competitivo a nivel local, no se puede tener nicho en una economía globalizada. Si no tenemos recursos humanos con buenos niveles educativos y de salud en el nivel local, no vamos a ser competitivos a nivel internacional. Luego, entonces, señores, como bien dice Rodolfo, tenemos que aprender, o sea, tenemos que reconocer qué es lo que ha hecho mal el municipio, pero también tenemos que reconocer qué es lo que se ha hecho mal desde los niveles superiores de gobierno y desde la propia sociedad civil. Y solamente reconociendo todos esos problemas y poniendo atención a la información y a los estudios que generamos aquellos que estamos interesados en el tema y que lo hemos estado siguiendo desde hace más de 30 años, pues solamente así podremos corregir el rumbo y solamente así México podrá aspirar realmente a un desarrollo pleno. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muy bien, conforme a lo establecido, daremos espacio para un intercambio de preguntas y respuestas. Pediría solamente que, por favor, levanten la mano y nos den su nombre y la institución de la que provienen. Por favor. Y a título personal, no con la representación que ostento en este acto, quisiera hacerle un comentario, doctor, en relación al aspecto de gobierno municipal. La problemática en nuestros municipios y en el Estado y en el país, para mi gusto, radica en el perfil del presidente municipal. Todos nosotros, y esto no lo debemos de ocultar, quienes están gobernándonos en los municipios, tanto en el Estado de México como en el país, son gentes que a veces no tienen ni terminada la primaria o secundaria. Esto es una realidad. Esto origina que no conozcan el campo de acción al cual van a llegar cuando asumen el poder municipal. No conocen absolutamente la administración pública. No tienen la capacidad, en consecuencia, para dirigir una administración municipal. En días pasados estaba yo revisando el Código Municipal de la República de Costa Rica, y ahí, para solventar esta situación, le colocan al alcalde un administrador
general, que se encarga del manejo de todas las dependencias municipales y que le está dando mucho éxito porque están supliendo la deficiencia que estoy en este momento presentando, cuestión que podría implementarse en nuestro país, o el llamado gerente municipal, porque es una realidad, lo vemos todos quienes tenemos contacto con los municipios en las dependencias estatales, que verdaderamente da tristeza tratar con esos presidentes municipales y darte cuenta que verdaderamente no entienden absolutamente nada de lo que están haciendo en el municipio. En esas manos hemos estado durante trienios y trienios y siglos, porque esto viene desde la colonia, que a veces heredan esos cargos o se compran, como muchas veces después de la conquista, los españoles vendían los cargos de alcaldes al mejor postor para que gobernaran los municipios mexicanos en esa época precolombina. Entonces yo siento que una de las cuestiones que nos pueden ayudar es que las universidades, como por ejemplo en Costa Rica, ese administrador general lo forman en sus universidades y tienen una gran vinculación con ellas que les ha permitido ser más eficientes. Pongo en consideración esta propuesta. Muchas gracias. Gracias. Perdón, el profesor Eduardo Morales, después Eduardo. Gracias. El profesor Omar Martínez también. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar al doctor García del Castillo y desde luego a la colega Carrera Hernández porque han hecho una presentación, por lo menos a mi gusto, muy profesional y muy clara. Yo no tenía una idea tan detallada como ahora la tengo de los municipios. Yo siempre en algunas conversaciones tenía el supuesto de que el municipio es la célula de un organismo gigante que es el país. Si este no funciona adecuadamente, creo que algo está pasando. Creo que debemos hacer algo a partir de esa célula que es el municipio, que es el primer contacto de la sociedad con las tomas de decisiones. Entonces, pues hoy me ha habido un proceso de revolución en mi mente, pero también tenía yo una serie de reflexiones. Una de ellas se las voy a presentar. La globalización ha permeado absolutamente en todos los terrenos de la sociedad humana. En su exposición, doctor García del Castillo, usted se centró simplemente en la problemática nacional. Yo siempre pensé que sería muy conveniente establecer algunos códigos de conducta, por ejemplo, para el uso de los recursos de instituciones financieras. Imagínense ustedes que el tamaño de la deuda, usted lo debe conocer más, salió en un suplemento de los domingos del Reforma, asciende a algo así como 424,000 millones de pesos y sigue creciendo. Eso es estados y municipios. ¿Cómo es posible que no haya una autoridad en México? Y aquí hablo de una centralización. En ocasiones sí es conveniente la centralización y en algunos casos no es conveniente la centralización. Fue muy afortunado su comentario al final, en eso casi coincido. Es como si la política monetaria la desconcentráramos, ¿no? Ese sería el más grande de los absurdos, ¿no? Bueno, pues entonces yo siento que ¿cómo es posible que se utilice el crédito de instituciones financieras del exterior? Porque Bancomer, Banamex y Santander, por señalarle algunas cuantas, son instituciones financieras extranjeras. Nos estamos endeudando, estamos siendo cuestionados, estamos siendo analizados por estas agencias, entre comillas, de calidad crediticia, ¿verdad?, que no fueron capaces de detectar en sus países
los problemas, pero sí son capaces de detectar en nosotros. Nos están haciendo un daño enorme. Entonces, yo pienso que una parte en la que ustedes, que son especialistas en el campo, se debería trabajar sería en establecer códigos de conducta. No se puede utilizar el financiamiento externo de instituciones financieras externas o locales o nacionales para financiar gasto corriente o gasto de obras de distribución de agua potable o de alcantarillado, ¿no? Hay cosas que son casi elementales. Yo hace poco le dije a uno, no fue desde luego al doctor Alejandro Vargas, sino fue al antecesor, que uno de los colegas de mi esposa, de la primaria, es el presidente municipal de la localidad donde es mi esposa es europea, y él estaba dispuesto a venir acá, porque me llamó la atención que el día que lo vimos llegar a su oficina, un municipio importante, en bicicleta. Yo quisiera ver cuántos presidentes municipales en nuestro país lo hacen. Ese es los más pobres. Gracias, profesor. El profesor Omar Martínez Legorreta. Gracias, doctor. Trataré de ser muy breve. Disfruté mucho la conferencia y la réplica, o la, vamos a decir, que hizo la doctora. Hace los años que lleva este colegio, ustedes recordarán que el único programa que se creó fue el nivel maestría para atender el desarrollo municipal, como se llamaba. La creencia de los que estábamos iniciando esta institución, y yo soy uno de los convencidos por mis estudios también, es que era la falla mayor que tenía este país entonces y venía de mucho más atrás. Esto del desarrollo municipal es quizá el talón de Aquiles del crecimiento de este país, y mientras no se atienda en ese sentido, pues usted dijo con mucha certeza, atingencia, los pies de barro, el talón está en los pies de barro de este país, y mientras no los fortalezcamos, esto puede caerse en cualquier momento. Esta cuestión de la creación de un servicio municipal de carrera, era lo que yo quería poner cuando dábamos toda la explicación de por qué crear una carrera sobre desarrollo municipal. Yo decía, bueno, hay un artículo, el 115 constitucional, que habla del municipio libre. Tanto se ha dicho municipio libre, ¿a qué corresponden? Yo diría que entonces decíamos es precisamente a una administración municipal eficiente, y a lo que acaba de decir aquí el señor. Justamente aspiraríamos entonces, dada la forma como se maneja la política aquí y se distribuyen los puestos políticos públicos, necesitaba justamente cada municipio, el municipio en general en el país, tener una infraestructura administrativa inamovible, casi decía yo, que los presidentes, los otros cargos que le acompañan, que son distribución política, llegaran, hicieran sus funciones, pero siempre apoyados por un grupo de gentes que sepa exactamente de qué se tratan sus funciones. Eso es un servicio municipal de carrera, un servicio civil de carrera, y las experiencias ustedes las conocen mucho mejor que nosotros. A mí me interesa mucho estudiar desde sus principios, porque ha sido mi especialidad el caso de China, y lo estamos viendo cómo están tratando ahora de recurrir hacia el pasado cuando funcionaba mucho mejor su propio servicio. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, profesor. Daremos la palabra a Eduardo Bernardes. Con esto cerramos el primer bloque. Gracias. Y le pediría a nuestro conferenciante nos diera los comentarios correspondientes. Gracias, doctor. Mi pregunta es sencilla. Hablaban aquí de que pues también los presidentes municipales no están preparados, algunos llegan, como por ejemplo Valle de Bravo, y perdónenme que sea directo, que llega un veterinario, llega una persona, dicen, oiga, no me dieron el permiso los de gobernación y metí yo mi documento de afirmativa ficta. Y tristemente me comenta
que el presidente no sabía que era una afirmativa ficta. Coincido con lo que ustedes están comentando, pero considero también que está pasando algo que también nos duele. La gente preparada no se anima a una campaña para tener una presidencia. Y con esa capacidad que ustedes tienen, poder gobernar bien y sacar a nuestro México de ser un país tercermundista, porque con todas las riquezas que tenemos, más que en otros países, seguimos siendo tercermundistas. Luchemos por un primermundista, por un país primermundista, con todas estas riquezas que tenemos, con este espíritu que tenemos de nunca dejarlos caer. Eso es lo que yo propondría, ¿verdad? Y bueno, pues pedirle aquí también al doctor que nos dé pues la fórmula, ¿no? Para exigir que nos dé la fórmula, así de exigir que la transparencia realmente se lleve a cabo, no entrar a una página y encontrar cosas vacías y que no se puede entrar y con una serie de cosas, de candados que nunca sabemos ni cuánto gana un presidente municipal, que en ocasiones son sueldos de Sahar y con una capacidad nula. Perdón por mi comentario. Gracias, Eduardo. Pues pediría a Rodolfo si fueras tan amable. Bueno, trataré de ser puntual con algunas cosas. Creo que muchas inquietudes las compartimos. Siento que uno de los puntos críticos ha sido efectivamente el perfil, tanto de funcionarios como del presidente municipal. Voy a decir algo, digamos, a favor y después les pongo los contras, ¿no? Recordemos que la figura del presidente municipal es ante todo una figura más política que administrativa, o debería serlo así. El pecado, digamos, yo siempre se los digo a los alcaldes cuando me invitan a asesorarlos, les digo, mira, el pecado no es que no sepas, el pecado es que no tengas a tu lado a alguien que sí lo sepa. Ese es el gran problema, digo. E incluso me dicen, bueno, es que yo debo conformar equipos, textual, ¿no?, que me sean fieles, más que eficientes, porque como es riesgoso el ambiente, entonces necesito tener gente, digo, bueno, segunda petición, que te sean fieles, pero entre los que te son fieles no hay algunos eficaces. Pregunta, ¿no? O sea, que sea tu amigo puede no ser malo, siempre y cuando el tipo tenga la capacidad para cubrir el perfil. Ese, digamos, es parte de lo que me ha tocado ver en la práctica. En números, yo creo que aquí voy a decir algo que sí es interesante. Sí ha mejorado el perfil de los presidentes de la primera encuesta de 87, 80. Bueno, realmente el primero fue encuesta, después la de 90 que fue censo. De entonces a la fecha sí han mejorado los perfiles. Solo que, y coincido, no han mejorado lo suficiente. Y en efecto siguen llegando a la presidencia municipales, a la presidencia municipal, tipos que la verdad no tienen el menor criterio, ni político ni técnico, y ese es un riesgo muy alto, ¿no? En efecto, hay salidas. Esta figura de los administradores, en Estados Unidos los city managers, que llevan 10, 20 años administrar una ciudad, suelen ser útiles, ¿no? O el hecho de garantizar que quien esté ahí tenga las suficientes condiciones técnicas y administrativas para enfrentar el puesto. Yo creo que ahí eso es algo que sí tenemos que trabajar. O sea, tenemos que trabajar fuertemente en la profesionalización de los cuadros administrativos, pero ojo, y aquí sí el mensaje es muy fuerte. Pues les dije, servicio civil es todo otro tema. Eso hay que verlo a nivel federal, estatal y municipal, porque a nivel federal, si lo vemos en números y cifras, voy a ser muy duro, pero el servicio civil como tal es un fracaso. En números, véanlo en números de la gente que accede por méritos propios a estos puestos y los candados que hay para que eso ocurra, y mi opinión es que es un fracaso. Fracasó a nivel federal, a nivel estatal también es un fracaso, y por tanto también a nivel municipal. Pero a nivel municipal, aquí tampoco voy a decir el nombre porque los asesoré, me ha tocado ver esquemas geniales de servicio civil en el papel. Y cuando les pido, digo, a ver, vamos a homologar
tus salarios. Y entonces salen que tienen 3 nóminas diferentes. Entonces tú dices, peligro, ¿no? Después tienen puestos sin perfiles definidos, tienen un montón de escaloncitos que aquello tratar de homogeneizarlo, por supuesto no hay tareas definidas y por ahí nos vamos con todas, ¿no? Entonces tú tienes el diseño que es genial, incluso el diseño que hicimos lo hicimos con alguna universidad española y demás, y al momento de operarlo el problema es político. Nuevamente, ¿por qué? Porque no hay incentivos reales para ligar funcionamiento, desempeño con el puesto. Al alcalde le sigue siendo más fácil tener esos puestos para poderlos manejar como quiera que liberarlos por eficiencia y eficacia. Pero no nos espantemos. ¿Cuál fue, ahora que estamos discutiendo también la reforma política, el argumento que me dieron cuando trabajaba en la Cámara y estábamos hablando de la reelección de diputados? Fue así textual, me dijo, primero uno de los líderes de los partidos dice, no, es que si hacemos eso me bloquea todo, me paraliza todo mi esquema, porque ¿cómo voy a invitar a mis nuevos miembros a que participen y se comprometan con el partido si no les puedo prometer puestos? Así de fácil. O sea, si yo tengo un grupo de diputados que permanece ahí 3 o 4 periodos, entonces no hay movilidad y entonces el partido pierde ese premio o incentivo, ya sé que es perverso, pero para poder mantener a su gente. Textual, así, dicho con todas sus palabras, ese fue el argumento. Claro, cuando hablamos de profesionalización, entonces también tenemos que tocar otros temas, lo decía Adi, ¿no? La reelección, más que reelección, también tenemos que medir desempeño y evaluación del gobierno. Ese es otro de los temas, creo que incluso tan o más importante que la misma reelección. O sea, alguna vez me lo preguntaron textual, ¿qué piensas, Cámara de Diputados? Me lo han preguntado 3 veces y las 3 veces en la Cámara. ¿Tú estás a favor de la reelección? Sí, pero no es la única solución, o sea, esa es parte de la solución. El engranaje tiene que incluir profesionalización, tiene que incluir rendición de cuentas y tiene que incluir una evaluación y seguimiento de la política pública severo y bien hecho. Si no, podemos tener reelección o no. Hace poco conversaba justo con nuestros amigos de Sudamérica, argentinos, y incluso el caso español, y nos decían, bueno, lo que pasa es que vemos el diagnóstico y nosotros que tenemos reelección inmediata tenemos problemas muy parecidos. Entonces, lo que ocurre es que no, la reelección es parte de la solución, pero no la solución única. Hay que armar todo ese, digamos, elementos que tienen que ver con lo que acabo de comentar, incluido el servicio civil, para poder echar a andar la maquinaria. Y aquí hay otro problema que no podemos hacer a un lado. ¿Quiénes quieren trabajar en la administración municipal? ¿Y cuáles son los incentivos? Me lo acaban de decir, ¿no? En pueblos pequeños, conseguir un contador que se quiera meter a las finanzas es difícil por lo que les pagan, inclusive, en esos pequeños municipios, contrastado contra lo que pueden ganar en otros lados. Entonces, claro, hay ahí muchos elementos a tomar en cuenta de acuerdo al tamaño del sapo, ¿no? Por supuesto, los perfiles también son increíblemente heterogéneos. Uno encuentra perfiles en municipios que corresponden a municipios de primer mundo y otros en donde dices, ¿y sabe leer este cuate? Porque si no, ¿cómo va a registrar los gastos? Primera pregunta, ¿no? Entonces, sí tenemos ese problema muy, muy serio y yo coincido en que debemos buscar esquemas, estos o tal vez otros, los de utilizar un city manager, utilizar esquemas de evaluación sobre el desempeño, profesionalización, etcétera, que vayan haciendo que la administración en todos sus niveles funcione. Hay otro gran problema, que ese no lo toqué porque corresponde justamente a parte del contexto, ¿no? El funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestras organizaciones como tal es muy deficiente. O sea, nuestras administraciones son malas en general y estamos, digamos, lejos de
mejorar, aunque efectivamente, también quiero tomar la parte optimista, coincido con Adi, ha habido mejoras en muchas partes, hay que consolidarlas, hay que mejorar, o sea, no es un panorama negro, pero vamos muy lento. Yo siempre he dicho que no es que no tengamos soluciones, lo que pasa es que cuando nosotros construimos una solución, ya surgieron 25 problemas nuevos, ¿no? Entonces, esa velocidad de respuesta nos está matando como administración pública en general. Habría muchas cosas, entre ellas nuestra desconfianza natural a las instituciones, la corrupción, la falta de una conciencia ciudadana real, que van en contrasentido de todo esto. O sea, y yo algún día lo decía, por ahí tengo un artículo que me divertí mucho haciéndolo, es más un artículo de opinión que científico, en el que empiezo diciendo, voy a hablar hoy del ciudadano medio. El ciudadano medio que se llama Giovanni Pérez, porque además ahora les ponemos sus nombres a los chavos, ¿no? O sea, Giovanni Pérez, ¿por qué diablos va a confiar en las instituciones? Primero, estudió 7 años, trabaja en la informalidad, probablemente esa informalidad vinculada al crimen organizado. No tiene, cada vez que ha tenido contacto con cualquier autoridad, así sea el policía de la esquina, ha sido para validar un acto de corrupción. Entonces, platíquenme por qué ese tipo, que además ese tipo es millones de mexicanos, van a confiar en las instituciones. Latinobarómetro, que es una medición que se hace en todo América, nos los dice, somos de los países que menos confían en las instituciones. Entonces, traemos muchas broncas detrás que había que mejorar. Por eso seguimos funcionando, como se dice en las administraciones, con modelo de botín, en donde todo el mundo ve el puesto como si estoy aquí, pues es para algo, ¿no? Si no, ¿para qué? Entonces, esta clase de cosas las tenemos detrás, ¿no? Y desafortunadamente, temas como la globalización están quedando fuera. Yo es uno de los, por ahí, que si tuviéramos oportunidad de platicarlo más a detalle, son los temas que más he trabajado. Una de mis especialidades es estudios internacionales, y creo que el municipio mexicano en esta parte está todavía más atrasado. De hecho, tenemos 3 textitos que tratan el tema, que han trabajado algunos colegas para preocuparnos de algo que en otros países lleva trabajándose 25 o 30 años. Temas que tienen que ver con competitividad, globalización, con reglas de carácter internacional, etcétera. Entonces, ahí es otro de los puntos que tenemos como crítico, ¿no? Cerraría con esto, ¿no? O sea, tenemos que crear servicio civil de carrera, sí, tenemos que hacer reelección, sí, tenemos que medir desempeño, también, tenemos que evaluar políticas públicas, también. Eso hay que hacerlo, por si fuera poco, con una óptica descentralizadora, que sea funcional. Hay problemas en que lo que llamamos poderes fácticos nos están rebasando, y quizá eso justifica algunas medidas, pero algunas, no todas. Simplemente piensen que el pobre presidente municipal, bueno, ¿cuántos presidentes municipales se han muerto el año pasado, Adi, por ejemplo? Que tenemos esa estadística negra. O sea, ¿quién quiere ser presidente municipal en un pueblo en la zona de la meseta en Michoacán, ¿no? ¿Quién quiere, por ejemplo, ser presidente municipal en Guerrero, ¿no? En Oaxaca, ¿no? O sea, cuidado. Y si lo es, está sujeto a todo, ¿no? O sea, tiene todas las presiones. Es como tírenle al negro, ¿no? Ineficiente, corrupto, malo, y además, por si fuera poco, con el crimen organizado a un lado, que es un poder real, que además, ojo, funciona bajo lógicas de mercado, y también se ha convertido, y no nos cerremos los ojos, en parte del poder real en una, digamos, importante área del territorio nacional, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Tenemos eso, y eso es parte de las condiciones que por ahí puse al final en el cuadro, las condiciones reales en donde opero y gobierno. Con esas restricciones lo hago. Muchas gracias, gracias Rodolfo. Adi, yo no sé si quisieras hacer un comentario. Perdón, antes de ceder el uso a la palabra, vi una… yo no sé si los jóvenes de la UAM, sí, que nos ven en la otra sala, tuvieran algún comentario, que además alguna pregunta. Mucho a los jóvenes de la UAM siempre. Muy bien. Bien, en lo que recibimos el siguiente bloque de preguntas, cedería el uso de la palabra a Adi. Sí, gracias. Bueno, comentar que, como bien dice Rodolfo, la solución
las alternativas para apoyar el desarrollo del municipio no son por una sola vía, y ese es uno de los más grandes problemas que enfrentamos, son muy complejos, ¿no? Tenemos que verlo desde el punto de vista de las capacidades, por supuesto, institucionales que tiene, de la profesionalización del servicio público, de la actualización del marco jurídico, ¿no? Tenemos municipios que su bando de policía y buen gobierno es de esos que todavía dicen, si tiene usted perro, amárrelo, y si no, no, ¿no? O sea, de principios del siglo pasado, literalmente. Tenemos problemas, obviamente, de participación ciudadana, en fin, es muy complejo. Y yo aquí creo que debemos insistir precisamente en el hecho de precisamente generar toda esta investigación y estos estudios para orientar una política pública adecuada, ¿no? Les quiero comentar que en el caso de los municipios de México sí ya disponemos de cierta información, sin embargo, como les decía, es muy indispensable actualizarla y eso a su vez se vincula con los problemas de transparencia, ¿no? Luego la información que nos dan no está del todo, no es del todo clara. Creo que lo peor, el principal problema que tenemos al día de hoy en México es esa desconfianza que prevalece entre todos los sectores, ¿no? El sector público, el sector privado y el sector social. En la medida que seamos capaces de reconstruir esa confianza con acciones eficaces, tendremos la posibilidad de avanzar, ¿no? Pero definitivamente, pues, uno de los problemas más graves que tenemos es el jurídico. Decían, sí, que se invierta solamente en gasto, pues, que produzca realmente desarrollo. Al día de hoy hay leyes estatales de deuda pública que, contraviniendo lo que dice la Constitución del país, permiten que la deuda se gaste en gasto corriente o para pagar otra deuda pública, ¿no? Y eso no es un problema nuevo, tiene años y nadie hace nada al respecto. Gracias, Adi. Me parece que ya tenemos aquí a una compañera de la UAM. Buenas tardes. No, vengo de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal y yo tengo una pregunta para la doctora Adi. Ella comentaba que las políticas públicas tienen que adaptarse a las necesidades sociales y llevarse a la toma de decisiones a las unidades más cercanas de la participación ciudadana. Yo he estado estudiando un poco al respecto y me gustaría saber cuál sería una propuesta de solución para incentivar la participación ciudadana, porque coincido en que es una problemática, o sea, también como ciudadanos pues no exigimos pero no participamos. Entonces, ¿cuál sería una propuesta de solución a esta temática? Bien, muchas gracias. Si hubiera alguna participación más. Sí, y con esta cerraríamos ya el ciclo de preguntas y respuestas. Hola, yo soy de la UAM, soy estudiante y ya me queda claro todos los mecanismos de los que ya hablamos sobre cómo ir mejorando la administración pública municipal, desde activar o abrir los espacios desde el marco legal, los programas, las exigencias desde el gobierno estatal o el gobierno federal, pero, por ejemplo, cuando ya eres un presidente municipal y que además no trabajas solo, sino que es un cuerpo colegiado, ¿no? Es el cabildo, y entonces es la autoridad más cercana a la gente y es la que al final de la administración, que solamente te dura 3 años, es la que entrega los resultados. No me queda muy claro cómo entonces pensamos en un servicio civil de carrera que en 3 años me permita a mí como administrador público que ya llegué, o sea, que ya estoy ahí, resolver los problemas del día a día. Entonces, sí creo que es importante, no sé si no me queda muy claro los mecanismos para resolver el problema del día a día, qué es lo que hacen finalmente el presidente municipal y el cabildo, los regidores, el síndico, etcétera. Entonces, siento que en un periodo de tiempo tan corto como 3 años, hablar de esperar a que desde la Constitución se hagan reformas y se activen los mecanismos legales y entonces se asignen los recursos equitativamente, se me hace que en 3 años no me alcanza a mí, por ejemplo, a mi presidente municipal, que ya estoy ahí, que tengo que resolver y que dar la cara, porque entonces a la hora de la participación ciudadana regresamos a un círculo en el que ¿cómo van a confiar en mí si en 3 años estoy preparándome, estoy capacitándome, pero no estoy resolviendo el día a día? Gracias, compañera. ¿De qué facultad vienes? De Ciencias Políticas. Muchas gracias. Bienvenidos también a los compañeros de la UAM. Cedería el uso de la palabra a la doctora Adi Carrera, posteriormente al doctor Rodolfo García del Castillo, y con esto concluiremos esta conferencia.
Sí, bueno, no hay recetas mágicas, pero lo que ya tenemos claro es, primero, los mecanismos que desde hace 30 años se utilizan para la participación ciudadana no funcionan, ¿no? O sea, los llamados mecanismos institucionalizados realmente son mecanismos que están cooptados por ciertos grupos que son manejados por los políticos turno en el poder. Entonces, ¿qué se requiere? El diseño de otro tipo de mecanismos que realmente incorporen a los líderes naturales de las comunidades. Esa ha sido una constante, ¿no? O bien la transformación, pero integral, realmente, de los mecanismos tradicionales para realmente incorporar la participación de la ciudadanía, ¿no? Esa es la primera. La segunda, que la gente vea que lo que dice, ¿no? Sus expresiones, su asistencia, se ve reflejada en la incidencia de políticas públicas, es decir, que lo que ellos quieren, lo que ellos están pidiendo, realmente es respetado por el ayuntamiento y se les está poniendo atención. Para eso que se requiere que se participe en primera instancia en los temas que más le interesan a la ciudadanía. Y esa es una constante, son los servicios públicos, ¿no? Segundo, el uso adecuado de los recursos del ayuntamiento. Tenemos una gran cantidad de experiencias en donde el municipio, los gobiernos municipales han acercado a la población como incorporándoles, por ejemplo, en la toma de decisiones de la inversión, ¿no? Y les dicen, si ustedes me pagan el predial, ¿no?, de esta colonia hasta tal mes, yo me comprometo a regresar el 30% de ese dinero en una obra específica que ustedes decidan. Y aquí en el Estado de México ya se ha tenido experiencias como las de que en una calle les dijeron, si ustedes me pagan predial de aquí al mes que entra, yo pavimento su calle. Faltaban 3 vecinos que no querían o no podían pagar el predial, el resto de los vecinos se organizaron y pagaron el predial de los demás. ¿Por qué? Porque querían tener un beneficio, y ese beneficio tiene que ser muy focalizado e inmediato. O sea, no te lo estoy prometiendo, no, tú a los 3 meses tú estás viendo que ya se están haciendo las obras, ¿no? Eso son acciones focalizadas de corto plazo y con alto impacto para que la gente, esa es la única forma de empezar a rescatar la confianza de la ciudadanía a través de acciones concretas, específicas, y que la gente vea que realmente lo que se está solicitando es lo que se está haciendo, ¿no? Eso solamente se puede hacer, por eso les decía que se requiere un esquema de descentralización cercano. Yo se lo pido al presidente municipal de Tlalnepantla, no lo voy a ver, ¿no? Pero sí a lo mejor a mi delegado. Los delegados deben tener esa capacidad de poder decir, ¿saben qué? Estas obras, de acuerdo con lo que dijo la comunidad, se va a hacer esto. Gracias. Gracias, Adi. Por favor, Rodolfo. Sí, bueno, exactamente esta pregunta de qué es más importante, el día a día o la gestión con perspectiva de largo plazo, me la han hecho en muchas ocasiones. Yo creo que justamente modelos como el Servicio Civil de Carrera lo que hacen es crearte un fondo de algo que siempre debe funcionar. Te pongo el ejemplo gringo del administrador de ciudad, City Manager, ¿no? El cuate está encargado de que la ciudad funcione independientemente de que lleguen demócratas o republicanos al poder. A ti, ciudadano de a pie, te interesa que cuando salgas no tengas un bache, que el alto funcione, que el policía esté en la esquina, que el agua llegue en condiciones. Y todo eso es administración, son estructuras y procesos, y funcionan independientemente, deberían funcionan en otras partes del mundo así, independientemente de los colores políticos. Se van las administraciones o vienen, esas cosas, digamos, corresponden al piso mínimo de funcionamiento organizacional que requieres. Si tienes un servicio civil, en buena medida estás garantizando eso, y además estás garantizando conservar un cierto grado de expertise. ¿Qué pasa cuando eres alcalde, llegas y cambias a todos? Lo que ocurre es tremendo, porque simplemente la operación de programas federales que ya vienen en curso se ven atorados si el que llegó ahí no conoce cuál es el procedimiento. Si lo conoce, el procedimiento continúa y la administración como tal tiene menos rupturas. Por eso es importante pensar en esquemas de ese tipo, ¿no? Ahora bien, la mayoría de nuestros municipios en efecto llegan prácticamente corriendo y hay que armar todo lo cotidiano, y como administrador te enfrentas a los problemas más directos de manera inmediata. Y por si fuera poco, a veces también este juego con el cabildo se vuelve un juego de aprobaciones necesarias que te pueden bloquear la administración. Eso me ha tocado vivirlo, y hay muchos pagos colaterales que hacerle a estas gentes para que la administración funcione. Si tuvieras una administración que pudiera reelegirse, que tuviera otros incentivos
para permanecer. Muchas de estas cuestiones no desaparecerían, algunas son parte de nuestra cultura infortunadamente política, pero sí se irían atenuando y en el largo plazo tendríamos formas de funcionamiento distintas. Es allá hacia donde se busca ir, ¿no? Hacia una administración que funcione independientemente de quién esté arriba. Y lo podemos hacer, porque hay muchos esquemas en Europa, sin necesidad incluso de un administrador de ciudades como tal, sino simplemente profesionalizando los cuerpos organizacionales y haciendo que operen como tal, incluso creando empresas de manejo de servicios. Hay muchos esquemas. Como administrador puedes encontrar maneras en que garantices que esa organización funcione sin el vaivén político o con el menor efecto del vaivén político. El problema es que en México están muy entremezclados, precisamente por cómo está diseñada la institución, que es un poco de lo que he venido conversando, ¿no? Hay una confusión en ese aspecto y por ahí, entonces sí podemos solucionar problemas de día a día. Incluso ya si me preguntabas, el día de hoy me acaban de nombrar directora de obras y no tengo ni la más remota idea. Ahí hay una cosa que se puede hacer. Siempre hay soluciones de corto plazo, de largo plazo y esquemas para atacarlos, ¿no? Esquemas que tienen que ver con la generación de estrategias en escala para poder ir atendiendo poco a poco esas acciones. Eso no debería ocurrir, pero ocurre. Yo me acuerdo mucho, nos han tocado muchas capacitaciones a presidentes municipales y a cuerpos de funcionarios. La gran bronca, lo recuerdo muy bien, es cómo les damos el manual mínimo y a veces ni esa información tienen. Bueno, y eso también se puede solucionar de manera más o menos rápida. Quisiera retomar algo que ya comentó Adi, pero que creo que es muy importante subrayar. Necesitamos urgentemente recuperar la confianza en nuestras instituciones. Un país que no confía en sus instituciones, que no es capaz de observar las reglas mínimas de funcionamiento, no solo las formales, sino las informales, es un país condenado al fracaso, ¿no? Borges decía de Argentina, y ahora lo retomo en una entrevista muy curiosa que le hicieron, ¿cómo quieren que funcione un país donde los administradores no administran, los políticos no hacen política, los estudiantes no estudian, ¿no? Podríamos hacer lo mismo, decir lo mismo para el caso de México, ¿no? O sea, necesitamos cada cual hacer lo que debe hacer, con el compromiso hacia la institución a la que pertenece. Y después, volver a creer en las reglas y en las normas, se puede mucho mejor, se puede reconstruir mucho mejor cuando el gobierno local está cerca y tiene capacidad para organizar la participación o para canalizarla. El gobierno más cercano es el que permite recobrar más rápidamente la confianza. Nos ha tocado ver muchas experiencias a lo largo de muchísimos años en donde ese es el punto clave para hablar de éxito o fracaso. ¿Qué tanto confían en ti? Y como me dijo alguna vez algún alcalde en los 90, y mi principal capital es que me sigan creyendo. El día que no me crean, ya no podré hacer nada, ¿no? Entonces, es vital trabajar con transparencia y de cara a la ciudadanía, pero a muchos alcaldes les da terror. Tiene sus costos, pero a la larga es mucho mejor, ¿no? Pues muchas gracias. Muy bien, yo solamente quisiera hacer dos comentarios sobre este tema. A mí me parece que indudablemente con los diferentes matices y apreciaciones que corresponden a cada uno de nosotros, la realidad municipal siempre es digna e importante para ser estudiada. Y a mí me parece que sobre todo hay un consenso en torno al hecho de que el municipio eso puede ser el motor del desarrollo nacional o el lastre del desarrollo nacional. Y yo creo que en su fortalecimiento está la clave de todo esto. En este sentido, a mí me parece que actividades como esta que organiza el Seminario de Instituciones, Sociedad Civil y Desarrollo del Colegio Mexiquense, lo que buscamos es precisamente también cumplir con una responsabilidad social que tiene la academia. Creo que esa responsabilidad social puede agruparse en tres grandes vertientes. Primero, poner sobre la mesa temas estructurales. A mí me parece que es función de la academia llevar al debate, llevar a la reflexión un tema tan trascendental como es el del municipio mexicano. Y en este sentido, bueno, pues tratamos de hacerlo lo que nos corresponde. Otro más es generar estudios y reflexiones que coadyuven a solucionar esta problemática,
Creo que la academia tiene fundamentalmente esa posibilidad y es una gran responsabilidad que también debemos ejercer. Y en este sentido, bueno, pues también en el Colegio Mexiquense y en las instituciones que aquí se encuentran representadas se hace de manera digna. Y tercero, bueno, creo que hay también la necesidad de coadyuvar activamente a solucionar la problemática, no solamente a través de su estudio y de las reflexiones, sino también con acciones concretas. Y en este sentido yo quiero comentar que, como ya lo planteó el profesor Omar Martínez Legorreta, tenemos en el Colegio Mexiquense la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal. Este es nuestro programa más añejo, está por cumplir 25 años. Y esto es un comercial, están abiertas las inscripciones hasta el día 25 de noviembre. Entonces, ojalá que lo tomen en cuenta. Pero ese es solamente un anuncio y un comercial. La otra cuestión es que en el Colegio Mexiquense estamos conscientes precisamente de esta realidad que aquí se ha planteado y consideramos que podemos coadyuvar al desarrollo de los municipios a través de un ejercicio de profesionalización también. Y en este sentido, con base en un acuerdo establecido con la Secretaría General de Gobierno, concretamente con la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, en el mes de febrero estaremos iniciando con la primera promoción de la especialidad en decisiones estratégicas para el gobierno municipal. Es un programa que se pretende establecer en la modalidad en línea y presencial, una modalidad mixta, pero que busca atender de manera ágil y oportuna esa necesidad de profesionalización, ese intercambio de experiencias que se busca y la generación de un banco de ideas y de información que sea útil para el desempeño de los funcionarios públicos. En eso estamos trabajando. Y bueno, quiero comentar que también hay en esto la simiente de un ejercicio interinstitucional. Precisamente con el doctor Carlos Brambila Paz del Tecnológico de Monterrey, con la doctora Janet Valero de la Universidad Autónoma, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, estaremos generando una propuesta, un foro de reflexiones para una reforma municipal inaplazable. Esto es un proyecto que está en ciernes, pero me parece oportuno darlo a conocer en este momento porque, bueno, pues ya estamos con los motores prendidos. Y en ese sentido, bueno, yo solamente quiero agradecer a todos ustedes el favor de su atención, decirles que en el Colegio Mexiquense seguiremos impulsando este tipo de actividades y que, bueno, quisiera despedir a nuestro conferenciante con la entrega de un reconocimiento, pidiéndole también nos dé un mensaje para nuestra institución en este libro de visitantes distinguidos. Un pequeño libro, siempre hacemos. Este es el pequeño libro. Tienen que llenar toda la... Listo. Corto, pero esperemos que útil. Corto y sustancioso, muchísimas gracias. Y a nombre de la comunidad del Colegio Mexiquense quisiera, Rodolfo, hacerte entrega de esta constancia que dice el Colegio Mexiquense otorga la presente constancia a Rodolfo García del Castillo por haber impartido la conferencia magistral El municipio mexicano en el siglo XXI, que tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Mexiquense AC el día 14 de octubre del presente. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Asimismo, a nuestra comentarista Adi Carrera, en los mismos términos, el Colegio Mexiquense otorga la presente constancia a Adi Patricia Carrera Hernández por haber participado como comentarista en la conferencia magistral El municipio mexicano en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Adi. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por el favor de su asistencia.